Bien, bueno, pues nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según aplique. Bienvenidos a una nueva webinar en CUP. Mi nombre es Yago Blázquez Serrano. Espero que se me escuche bien y que también podáis ver aquí con la cámara. En primer lugar, deciros que espero que estéis bien, tanto vosotros como vuestras familias y amigos. Y deciros que vamos a empezar. La duración estimada será de unos 40 minutos, calculo, esta parte técnica, y luego dejaremos paso a una ronda de dudas, preguntas que podáis tener, ¿de acuerdo? Y intentaré contestar en la medida posible a todo lo que me preguntéis. Bueno, como os decía, mi nombre es Yago Blázquez Serrano, llevo trabajando en CUP desde el 2012 en un montón de másteres, maestrías y cursos relacionados con la calidad, con el medio ambiente, con la prevención de riesgos laborales, con la eficiencia energética, en definitiva, con todos aquellos sistemas de gestión relacionados con las normas de referencia ISO que todos conoceréis. Calidad 9001, medio ambiente 14001, 45001 en prevención ahora, 50001 en eficiencia energética. Y bueno, pues la sesión de hoy está enfocada en la norma 19011-2018. Esa es una norma muy interesante, es una norma de reconocido prestigio, implantada en todo el mundo, por lo que es interesante que todos la conozcan, y es la norma de referencia a la hora de auditar cualquier sistema de gestión. Es decir, cualquier organización en el mundo que tenga un sistema de gestión ISO implantado, sobre todo si va a ser auditado externamente, normalmente con una certificadora, la metodología que va a seguir esa organización externa que nos audite va a ser la norma 19011, ¿de acuerdo? Es la norma de referencia, como os he comentado, de aplicación a nivel mundial. Luego ya internamente, pues cada organización decidirá si quiere aplicar también esta metodología de trabajo que marca la norma ISO 19011 o quiere aplicar una metodología diferente, eso ya es algo que a decidir por cada organización. Pero, importante, es la norma de referencia para organismos externos, certificadoras, dentro de cualquier sistema de gestión, repito, ISO 19011. Esta versión es la última, la 2018, la más moderna, y es la que vamos a trabajar. Deciros que dentro de esta norma tiene varias partes y ahora os voy a decir exactamente en cuál nos vamos a centrar, en cuál lo vamos a detallar y profundizar. Espero que sea de vuestro agrado e insisto que cualquier duda, comentario o duda que podáis tener, pues será bienvenida. Intentaré atenderla al final de la sesión. Así que empezamos. A ver si pasa la transparencia. Perfecto. Bueno, en cuanto a los antecedentes que tenemos en la norma 19011 en CUP, hemos impartido ya algunos webinars introductorios a la norma. Empezamos hace 2 años, en el 2018, y continuamos el año pasado. Bueno, esta webinar también está disponible dentro de CUP y podéis también disponer de ella sin ningún problema para poder escucharla. Deciros que estas 2 webinars fueron introductorias, como os he comentado, y este era el índice más o menos que seguíamos para que lo sepáis. Ahora ya nos metemos en lo que es la norma en sí. La norma tiene como 3 apartados fundamentales. Uno que tiene que ver con la gestión de un programa de auditoría, lo que tiene que ver con la realización de una auditoría y lo que tiene que ver con la competencia y evaluación de auditores. ¿De acuerdo? Estos esquemas están dentro de la norma y se pueden también consultar. La primera parte es cómo se gestiona un programa de auditoría en diferentes actividades dentro del ciclo de la mejora continua que todos habréis oído de Deming. Y tiene 3 apartados en la fase de planificación, uno en la fase de hacer, uno en la fase de verificar y uno en la fase de actuar. Esta es la primera parte de la norma de 2011 que no vamos a trabajar esta vez, ¿de acuerdo? Podemos emplazarnos para otro webinar para poder entrar a detalles sobre esto. Una vez que una organización tiene un programa de auditoría diseñado, ¿vale?, y elaborado e implantado, lo que tenemos que hacer es desarrollar ese programa de auditoría a través de la realización de las auditorías. Para eso la norma
pues también tiene una serie de requisitos, de apartados, dentro también del ciclo de Deming, 2 en la fase de planificación, 2 en la fase de elaboración, de hacer, uno en la fase de verificación y otra en la fase de actuar, ¿de acuerdo? Esta es la segunda parte de la norma, el segundo cuerpo importante de la norma, lo que es la auditoría en sí, la metodología que debemos seguir 19.011. Y luego la tercera pata de esta norma, ¿vale? Pues reposa, descansa sobre los auditores, ¿de acuerdo? Los verdaderos protagonistas dentro de una auditoría, pues son los auditores. Y de la norma 19.011, pues no es ajena a eso y le dedica un apartado, el número 7, extenso, dedicado exclusivamente para los auditores, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? En esto nos vamos a centrar, ¿de acuerdo? En conocer cuáles son las competencias, la evaluación de auditores, la forma de ser, la forma de comportarse, el mantenimiento de su competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acordaros, la norma 19.011 tiene como 3 cuerpos, 3 apartados importantes, lo que es el programa de auditoría, lo que es la realización de la misma y la parte de competencia y evaluación de auditores. ¿De acuerdo? Vamos a ir repasando cada uno de estos requisitos de la norma, ¿vale? Iré lo más despacio posible para que todos podáis entender todo lo que aquí os comento. Antes de entrar a este apartado 7, siempre me gusta poner un toque de humor a esto de las auditorías, porque siempre es una palabra que nos genera cierto rechazo, miedo, o incertidumbre, nerviosismo, y yo lo que intento es quitar esos adjetivos, ¿no? A ver, las auditorías como tales son la auditoría es la herramienta de mejora continua más importante que existe en el mundo, ¿de acuerdo? Es la herramienta que nos permite saber, conocer en qué estado nos encontramos con respecto a una norma, la que sea de referencia, y la que nos permite saber cuáles son aquellos aspectos en los cuales podemos mejorar. Esa es la gran fuerza y la gran potencia que tiene una auditoría, el saber que es una herramienta de mejora continua. En ningún momento estamos buscando culpables de ningún tipo, en ningún momento tenemos que tener una actitud soberbia cuando hagamos auditorías, ni cosas por el estilo, pero sí tenemos que conocer que el objetivo principal que tiene una auditoría precisamente es favorecer la mejora continua de las organizaciones. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, pues vemos unos auditados que están nerviosos y dicen que no te preocupes, que a lo mejor se olvida el auditor de lo que preguntó ayer, ¿no? Un auditor nunca se puede olvidar de lo que ha preguntado. Normalmente cuando pide alguna cosa se lo suelen dar rápido, pero en algunas ocasiones eso no ocurre y un auditor tiene que ser lo suficientemente hábil para saber que si no se lo han dado, ¿vale? Pues lo tiene que pedir al día siguiente. Ya veremos cuáles son las causas por las cuales no te dan las cosas en su momento, ¿no? Que podemos imaginárnoslas. Pero simplemente para que lo sepáis que genera esa cierta incertidumbre. Aquí hay dos grandes directores de empresas en los cuales, bueno, pues se vanaglorian de los trofeos que tienen de caza y pues tienen un león, tienen un oso y también tienen un auditor, ¿no? Es una forma clásica de ver a los auditores como el enemigo que viene a auditarnos y que nos va a hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no agrada en muchas ocasiones. El pobre auditado, pues ¿cómo se encuentra el pobre auditado cuando va a recibir o cuando está recibiendo una auditoría? Pues así, como estas caras que aparecen aquí, ¿no? Le pregunta una compañera a un compañero, ¿y te hicieron fotos? ¿Entonces saliste bien en la auditoría? Y enseña las fotos, ¿no? De cómo se sentía de agobiado y de estresado, ¿no? Esto a veces me gusta darle un toque de humor, pero detrás de esto descansa algo muy importante y es que muchas organizaciones, los directores, los responsables de las organizaciones meten mucha presión a las personas que trabajan para que salir bien las auditorías. Reposan mucha presión, ¿vale?, sobre ellos y eso hace que no se comporten o no sean capaces de ser ellos mismos, ¿no? Y eso, pues eso no es nada bueno. Porque al final, muchas cosas que se preguntan las auditorías, a lo mejor sí las tienen, pero dado el nerviosismo y el estrés que puede generar, pues a veces no son capaces de contestarte o de entregarte el documento que evidencia que lo que estás preguntando lo tienen. Bueno, esta es la visión clásica del auditor, ¿no? Que viene aquí con su espada láser y a hacer aquí un estrago dentro de la organización, ¿no? Pero realmente la visión que tenemos que tener es esta, ¿no? Esta es la visión del siglo XXI de los auditores y con la que nos tenemos que quedar, ¿vale? Esto son personas, son seres humanos
que, repito, su idea y su objetivo es la mejora continua de la organización que están auditando y que vienen a colaborar, a añadir valor y a echar una mano. Esta sería la visión actual, ¿vale? Fijaros que si preguntamos a otras personas qué visión tienen los auditores, probablemente no le den esta, ¿no? Le den otra visión mucho más seria y mucho más uniformada y cosas por el estilo, ¿no? Pero la visión que tenemos que tener ya en los tiempos que corren, pues es esta, ¿no? Una persona que tiene varias destrezas y facultades. Por un lado, en su cabeza, pues tiene que tener unos estudios, ¿de acuerdo? Unas titulaciones para poder ser capaz de buscar no conformidades, fuentes, evidencias de las cosas. Tiene también unos sentimientos, un corazón, tiene que ser ético, tenaz, perspicaz, abierto, cortés, humilde. Son muchos adjetivos en uno mismo, pero son cosas a tener en cuenta para definir un auditor. Luego tiene que ser una persona muy organizada, que sea capaz de controlar el tiempo, la apertura y cierre de auditoría, que sea una persona que sepa concentrarse, que tenga dotes de liderazgo y sobre todo que sea organizado. Si he quedado a las 12 de la mañana con el director comercial, pero son las 11:55 y me están contando una cosa muy importante en el almacén, pues tenemos que parar y decidir que nos vamos a ver al director comercial porque es lo que hemos enviado en nuestro plan de auditoría y tenemos que ser organizados y cumplir los times, iba a decir, ¿no? Los tiempos que nos hemos marcado. Ya podremos retomar luego en el almacén lo que haga falta que nos hayamos dejado, pero si hemos quedado con alguien, pues tenemos que ser organizados, ¿no? Luego, la parte de la voz y de los oídos, pues tiene que ser una persona que sea capaz de escuchar, que esté atento, que tenga capaz de indagar, de evaluar, un poco CSI, ¿no? En ese sentido. Y luego siempre lo que he comentado, ¿no? En la parte de arriba, orientación al servicio, al sistema y a la mejora continua. Esta es la nueva versión, ¿vale? Que no está nueva, ¿no? Pero bueno, que me gusta conocer, me gusta comunicaros y trasladaros para que, bueno, a la medida posible, pues encontremos estos perfiles. En cuanto a un poco resumen de las sesiones anteriores que os he comentado, que impartimos en el 2018-2019, un resumen muy somero, muy general, deciros que las auditorías, pues siempre se tiene que buscar un win-win en inglés, es que decir que todos ganemos, que tanto el auditor como el auditado, como el jefe o el director del auditado, como el accionista, etcétera, pues sientan que hemos ganado en las auditorías. Aquí no se trata de que alguien pierda o se sienta mal, ¿vale? Sino de que todos ganen. Luego aparece aquí la visión esta colaboradora del auditor, aquí en rojo, como un trabajo en equipo con respecto a la organización, ¿vale? Para que vean que no vengo aquí a hacer daño, sino que vengo a colaborar. Aquí aparece una persona como con la escucha. Deciros que auditar viene del latín de audire, que es escuchar, sobre todo. Tenemos que evitar como auditores esa visión que tenemos muchas veces de auditores que no paran de hablar y de escucharse a sí mismos, que no es la adecuada, sino realmente un auditor lo que viene es a ver conformidad de las cosas. Para eso tiene que escuchar mucho, ¿vale? A todo lo que le puedan contar, en las visitas, en las entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí abajo en el medio aparece el desarrollo personal. Por supuesto que una auditoría, ya sea desde el punto de vista del auditor como del auditado, supone un desarrollo, supone un reto, supone algo, ¿no? Que es nuevo y que nos permite desarrollarnos. Aquí en el medio aparece lo que es un flujograma, un proceso de auditoría, y lo que quiero transmitir aquí es simplemente que sepáis que la auditoría tiene una metodología de trabajo, ¿vale? Y que todas las auditorías tienen que tener esa misma metodología. Es decir, que si yo me voy a Lima, en Perú, a auditar una organización minera, pues seguiré una metodología de trabajo igual que si me voy mañana a Madrid a auditar un banco. La metodología tiene que ser la misma. ¿Cuál es la metodología? Pues muchos de vosotros ya sabréis la respuesta. La metodología es la de norma ISO 19011, que en su apartado 6 de realización de auditoría explica cómo se deben realizar. Aquí abajo aparecen muchas caritas. ¿Por qué las pongo? Para deciros que una auditoría, ¿vale?, genera siempre muchas emociones de muchos tipos. Lo más habitual es las de estrés, las de agobio, las de nerviosismo que os he contado antes, las de ansiedad, ¿no? Ese tipo de cosas pues suelen ocurrir de cara a una auditoría. Por eso el auditor tiene que crear un clima favorable, ¿vale?, para que estos sentimientos pues, se disipen, ¿no?, o se mitiguen en la medida de lo posible, ¿no? Hay auditados que incluso dan por reír, por nerviosismo, en fin. El sentimiento más natural
en mis 20 años como auditor y 200 y pico auditorías realizadas, ese sentimiento un poco de agobio, de tristeza, de nerviosismo, de estrés, que es el que tenemos que paliar. Aquí aparece el martillo del juez, porque al final un auditor, después de todo ese trabajo que realiza, tiene que ser juez y decidir que en función de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, de lo que ha hablado, de lo que le han contado, de los papeles que ha podido leer, tiene que decidir si lo que hay ahí son no conformidades, observaciones, puntos fuertes, ¿vale? En definitiva, aspectos a mejorar o a destacar. Y por último, aparece aquí una flecha que sube para arriba, porque al final el objetivo de las auditorías, como he comentado prácticamente al principio, es el del desarrollo de las organizaciones y su mejora continua, de manera que cada vez sean mejores desde el punto de vista de los servicios y productos que dan en calidad, desde el punto de vista de su comportamiento ambiental, desde el punto de vista de la garantía de la seguridad y salud y el bienestar de sus trabajadores, o de la mejora de la eficiencia energética. Y podría seguir diciendo más estándares dentro de las normas ISO, que los hay muchos. Perfecto, bueno, pues una vez que yo ya os he dado un poquito un barniz y os he contado unos aspectos introductorios de la norma ISO 19011 y nos hemos puesto en situación, vamos a entrar ya en el capítulo 7, ¿de acuerdo? El capítulo 7, acordaros que es el tercer cuerpo de la ISO 19011 y está centrada en los auditores sobre todo. El capítulo 7.1 es de generalidades y lo que define aquí un poquito es simplemente que tenemos que conocer y favorecer y mejorar las características personales de un auditor. ¿Cuáles son esas características que debe tener un auditor? En primer lugar, tiene que tener una formación académica, eso es indispensable. Habrá organizaciones que su formación académica sea de una manera, en otras será de otra, en otras será más técnica, en otras será menos técnica, en otras será más exigente, en otras menos, pero al fin y al cabo tiene que estar definido cuál es la formación académica que tiene que tener un auditor. Por supuesto, un auditor tiene que tener una experiencia laboral, ¿de acuerdo? Dentro de las organizaciones, la que se considere oportuna y que tendremos que definir. Tiene que tener también una formación como auditor. Acordaros que la académica puede ser pues, la titulación que tú aportes de universitaria o de una maestría o de un bachiller, lo que sea necesario en cada organización, pero luego tienes que tener aparte una formación como auditor, ¿de acuerdo? Y eso también tiene que ser satisfecha. Luego tiene que tener también una experiencia en auditorías, porque tú normalmente cuando te dan una formación como auditor no te pones a hacer auditorías ya, sino lo que normalmente sueles hacer es ir de aprendiz, ir de observador, ¿vale? Con otros auditores expertos para validar y para aprender. Una vez que ya tienes la doble componente, por una parte la parte de técnica de formación teórica y luego tienes la parte de expertise, la parte de experiencia como observador en alguna auditoría, ya estás en disposición de poder hacer auditorías de manera autónoma. Y luego, independientemente de la formación, experiencia que podamos aportar, siempre hay unas cualidades que tienen los seres humanos, ¿de acuerdo? Cada uno es como es, cada uno tiene su forma de comportarse y de ser. Lo que yo quiero aquí simplemente deciros cuáles son las cualidades aproximadas, deseables que debe tener un auditor y cuáles son aquellas que debemos evitar en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Esto es lo que os cuento en el apartado 7.1 de generalidades. Bien, entramos ya en el apartado 7.2, en el cual determinamos cuál es la competencia que debe tener un auditor, ¿de acuerdo? Entramos ya en harina. Dentro de este apartado, empezamos por las partes de comportamiento personal. ¿Cuáles son esas cualidades que deberíamos tener como auditores? Cuidado, aquí voy a decir un montón de cualidades. Es imposible que podamos tener todas, ¿no? Pero es importante que las conozcamos, que las escuchemos, que las leamos y en la medida posible pues las adoptemos cuando estemos haciendo una auditoría en la medida de lo posible, insisto. Esa persona tiene que ser ética, eso es un adjetivo fundamental, es un principio, es un must do, como dirían en inglés, que debe tener un auditor. Es decir, tiene que ser una persona imparcial, muy importante, sincera, honesta y discreta. Te puede ocurrir que estés auditando a una persona que es amiga tuya o que es un familiar. Bueno, pues eso tienes que evitarlo en la medida posible porque tenemos que ser imparciales. Aquel auditor que no sea imparcial, pues tiene muy difícil continuidad dentro de cualquier organización, ¿de acuerdo? Luego tiene que ser una persona open mind, una mentalidad abierta, dispuesto a considerar ideas y puntos de vista alternativos, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene que ser lo nuestro lo mejor, nuestro punto de vista el ideal, sino que tenemos que estar dispuestos a escuchar y a considerar otras formas de ver las cosas.
Eso normalmente lo suele traer un auditor de serie, porque un auditor está tocando normalmente organizaciones en muchos lugares, en muchos sitios, en muchos países, como me ocurre a mí, y al final pues ves muchas formas de trabajar y muchas de ellas son muy buenas, muy buenas. Luego es importante que sea diplomático, es decir, que sea capaz de relacionarse con las personas, ¿no? Que tenga esa facilidad de relacionarse y de crear un clima favorable, ¿eh? En el cual se pueda trabajar a gusto y se pueda auditar en condiciones. Por supuesto, tiene que tener ese punto que digo yo de observador, de Sherlock Holmes, tiene que estar activo, consciente del entorno físico en el que se encuentra, visitas muchos sitios, hablas con mucha gente y tienes que estar pendiente pues, de todos los aspectos que pueden condicionar una auditoría desde el punto de vista de la norma que estés auditando. Tiene que ser una persona perceptiva, es decir, consciente, capaz de entender las situaciones, estar muy atento, eso es lo que queremos decir aquí. Versátil es una persona que se adapta fácilmente a diferentes situaciones. De repente estoy hablando con un subcontratista de transporte a las 8 de la mañana, luego a las 9 estoy con un director comercial, luego a las 12 estoy con un cliente hablando, con el director general de la empresa, ¿de acuerdo? Y en entornos ruidosos, menos ruidosos, en entornos favorables, menos favorables, tienes que cambiar la forma de hablar y de comportarte con unos o con otros, en fin, eso es una persona que es versátil. Luego es una persona que tiene que ser tenaz, es decir, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos. Ese dibujito del principio que os decía de un auditado que le pedías una cosa y no te la daba, pues eso significa que tienes que ser tenaz y no olvidarte de que si tú ves que hay algo que puede que esté fallando, tienes que ser tenaz y conseguir las evidencias que justifiquen que se hacen bien o no. Tiene que ser una persona que tome decisiones, tiene que ser decidido, alcanza conclusiones oportunas basadas en análisis y razonamientos lógicos, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ser una persona decidida y pragmática, ¿de acuerdo? Nosotros tomamos decisiones en función de datos, de hechos, de evidencias, ¿vale? Eso es lo más importante, razonamientos lógicos. Y, por supuesto, tiene que ser una persona segura de sí misma. Actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros. Por lo tanto, estas son las cualidades ideales, espero que tengáis muchas de ellas, para ser auditores. Las cualidades deseables más o menos las hemos comentado ya: profesional, diplomático, honesto, educado, objetivo, buen comunicador. Eso no lo hemos dicho antes, pero insisto aquí, tiene que ser una persona que sea capaz de expresarse muy bien, que tenga las ideas muy claras y que sepa transmitirlas. Disciplinado, metódico, analítico, pragmático, paciente, imparcial, open mind, que os he dicho antes. ¿Y cuáles son algunas de las que no son deseables? Pues que sea cínico, polémico, quisquilloso, impresionable, condescendiente, es decir, que, bueno, pues no lo tienes, pero no pasa nada. No lo tienes, es un incumplimiento, ¿de acuerdo? Hay un requisito legal que tiene que ser el que sea y no lo tienes, pues no puedes ser condescendiente. No lo tienes y lo tienes que reflejar. Y con prejuicios, ¿eh? No es nada bueno, bueno, en general en la vida no es nada bueno ir con prejuicios, por mucho más en las auditorías. Si te han dicho que esa persona que vas a auditar o esa organización que está muy mal, muy mal, muy mal, pues no puedes pensar ya que vas a ir allí y todo va a estar muy mal. O que esa persona con la que vas a hablar pues es muy mala o lo que sea, ¿no? Siempre con los prejuicios, yo lo que suelo decir es que tenemos que ir con un folio en blanco, no conocemos a esas personas, sabemos que nos han dicho cosas buenas o malas de esos lugares o de esas organizaciones, de esas personas, pero tenemos que ir sin prejuicios, ¿de acuerdo? Bueno, pues genial. Pues ya vamos conociendo un poco más cómo tienen que ser los auditores, cómo tienen que comportarse, cuáles son las cualidades que deberían tener, ¿de acuerdo? Disculpadme, que bebo un poquito de agua. Vamos a ver ese código deontológico, ¿no? Cómo debe comportarse, dentro de este apartado que estamos viendo muy potente de comportamiento personal de los auditores. Tiene que actuar en todo momento con mucha profesionalidad, objetividad e integridad. Tiene que ser capaz de constantemente querer mejorar. No podemos quedarnos auditando como se auditaba hace 20 años, cuando yo empezaba, sino tenemos que saber que tenemos que ser capaces de adaptarnos continuamente, ¿vale? A todas aquellas versiones de las normas, todas aquellas metodologías, corrientes que hacen que las mejores continuamente. Por supuesto, tienes que ser discreto y no perjudicar nunca la reputación o intereses del cliente o de la organización que estás auditando. Eso jamás, ¿de acuerdo? Ese código no puede pasarse. No permitir, por supuesto, que se revele cualquier información de la empresa o clientes, además firmas cláusulas normalmente de esto que estoy diciendo. Pones en conocimiento de la dirección cualquier conflicto de intereses que puedas sospechar en relación con el trabajo, es decir, que si ves alguna cosa que no está marchando adecuadamente, pues es bueno que lo escales y que lo pongas sobre la mesa de las personas que toman las decisiones, que normalmente suele ser la dirección.
No acepta el compromiso alguno que pueda afectar directa o indirectamente a la imparcialidad del trabajo, excepto autorización expresa de la empresa y en su caso del cliente. ¿De acuerdo? Nunca podemos tomar decisiones sobre esa organización, sino ver cómo se realizan las cosas y ver qué cosas se pueden mejorar. Es como si sacaras una fotografía del momento, pero nunca intervenir en cómo se debe hacer esto o lo otro. No actuar de forma que pueda perjudicar intencionalmente la reputación de otras empresas, de la competencia. Orientar siempre sus actuaciones hacia el beneficio del cliente, ¿de acuerdo? Siempre la mejora continua del beneficio del cliente y tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de este código por parte del personal subordinado y los contratistas, ¿de acuerdo? En cuanto al comportamiento, bueno, pues aquí aparecen también una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta, todas son muy importantes, como por ejemplo, la primera, ir correctamente vestido, sin estridencias y de acuerdo al entorno. Es decir, pensad que no es lo mismo si voy a auditar ese banco que yo comentaba en Madrid, ¿de acuerdo? Pues tienes que ir de una manera que si voy a ir a una mina en Perú, ¿de acuerdo? En la zona de la selva de Iquitos, por ejemplo. Entonces, esas cosas o de la sierra. Pues son cosas que tenemos que tener en cuenta. Tampoco tenemos que ir con estridencias y evitar insignias, emblemas deportivos, profesionales, de clubes, asociaciones. O sea, intentar no crear polémica, ser lo más discreto posible. Hablar poco y dejar hablar. Acordaos lo que os he dicho antes de escuchar, eso es muy importante. Y se note cierta educación que tenemos que tener, manteniendo la disciplina de turnos de palabra, dejando que todo el mundo hable y ser muy escrupuloso con esto. Por supuesto, no contradecir en público a otros miembros del equipo auditor, ¿vale? Eso no es bueno que pongamos en evidencia a otras personas. No actuar con prepotencia, eso es muy importante. Yo lamentablemente me ha ocurrido en situaciones de ver auditores que se creen que son los mejores del mundo mundial y que saben los que más y tienen ese punto de prepotencia y es muy desagradable, ¿de acuerdo? Recordad que cuando un auditor va a un sitio, a una organización, es un invitado en casa ajena, ¿vale? Por mucho que tú sepas, que te creas el mejor del mundo, al final estás invitado en casa ajena, ¿de acuerdo? Y tienes que comportarte con humildad. Cuidado con los vínculos personales, ya lo he dicho antes, antiguos compañeros, amigos, y intentando que siempre el auditor que se encargue de auditar, pues no tenga esos vínculos en la medida de lo posible. También es bueno que no nos interesemos demasiado en procesos especiales, propios o nuevos, que no parezca que les pillamos. Al final tú vas a auditar una norma de referencia, no si están haciendo un producto específico que es maravilloso y que va a ganar mucho dinero. Cuidado con las críticas en su fondo y en su forma. Si tenemos que hacer alguna crítica, que sea muy educada, de manera muy, humilde, de manera posible, y cuidando el momento que la das, a quién se la das, de qué manera. Lo que he comentado antes de ser un tío organizado, una persona que respete los horarios establecidos siempre, ser cortés, ser educado. La cortesía, eso es así, suele desarmar cualquier actitud poco amistosa, que normalmente nos podemos encontrar, auditados que tienen una actitud un punto agresiva. La mejor forma de desmontarla, ese punto agresivo, nunca es en buscar la batalla, ¿no? Buscar encontrarnos y crear un conflicto, sino ser cortés, ser educado. Evitar tomar partido en las discusiones internas que pueda ocurrir entre auditados, se pueden estar contradiciendo unos u otros y generar discusiones. Ahí el consejo que yo doy es que nunca tomemos partido ni por uno ni por otro. Recordar siempre, 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 siempre que somos auditores, ¿de acuerdo? Aunque en algún momento en la comida o en algún descanso, lo que sea, te surja de hacer un comentario, yo qué sé, del tipo que sea, recuerda siempre que tienes el gorro de auditor. Cuidado con los consejos, recomendaciones, especialmente si llevan aparejados costes. Y luego, en cuanto a las herramientas que suele llevar un auditor, pues lo básico y necesario es un cuaderno y un bolígrafo, ¿vale? Para apuntar las cosas que estás encontrando o que te faltan por buscar o que apuntes tus notas, pero siempre un cuaderno y un bolígrafo es lo mínimo que debemos necesitar. Algunos auditores van con lo que llaman checklists o listas de comprobación, bienvenidas son, ¿de acuerdo? Para asegurar que auditamos todo lo que hay que auditar, sobre todo si eres más junior, si estás empezando auditando o si estás auditando una norma que es nueva para ti, una checklist siempre es bienvenida. Luego, a mayores, quien quiera tener elementos electrónicos, en vez de un cuaderno y un bolígrafo, usar tablets, PDAs, todo, bienvenido sea, pero acordaros que hasta cierto punto no es necesario, con que vayas con un cuaderno y un boli es suficiente, no hay que llevar muchas herramientas más que tu cabeza, ¿vale? Tu cuerpo, un cuaderno y un bolígrafo.
Bueno, estilos de comportamiento. Esto voy a pasar un poco más por encima, pero simplemente para que veáis que hay diferentes estilos de comportamiento. Se definen 4 normalmente, creo que eran 4. Y lo que simplemente os quiero transmitir aquí es que cada estilo de comportamiento de los auditados o los auditores tiene unos puntos fuertes y unos puntos débiles y tenemos que ser capaces de tratarles de una manera o de otra en función de qué tipo de personas nos estamos encontrando, ¿vale? Hay personas que son promotoras, hay personas que son facilitadoras, hay personas que son supervisoras y personas que son analíticas. En cada uno de ellos, pues tienen sus puntos fuertes, puntos débiles y cómo debemos tratar a cada uno de ellos. Esto lo dejo un poco como información añadida, adicional, para aquellos que queráis profundizar más en este asunto del comportamiento de los auditores. ¿Vale? Muy bien. Espero que hasta aquí más o menos todo esté quedando claro, ¿de acuerdo? Son las 9:30. Nos quedan 10-15 minutos para poder entrar a la parte de debate. Bueno, pues una vez que hemos visto la parte para mí más importante, más troncal de las competencias del auditor, que hemos visto sus cualidades, comportamientos, etcétera, que hemos visto muchas cosas en poco tiempo, ahora vamos a la parte más técnica, ¿no? ¿Qué conocimientos y qué habilidades debe tener un auditor que va a auditar? Entonces, bueno, yo aquí simplemente he introducido la norma a aquellos que son más conocidos, ¿no? Los de calidad, los de medio ambiente y los de prevención de riesgos laborales. Bueno, un auditor tiene que tener los siguientes conocimientos y habilidades. Aquellos relacionados con los sistemas de gestión, en general, aquellos que tienen que ver con aquellos que quieran ser líderes de equipos auditores, un auditor jefe, y luego los conocimientos específicos y habilidades que deben tener ya de la parte de calidad, de la parte de medio ambiente o la parte de prevención de riesgos laborales. Podríamos incluir aquí una letra F de la parte de seguridad alimentaria o de eficiencia energética o de seguridad informática, etcétera, etcétera, etcétera. He puesto, insisto, las 3 más importantes, o más conocidas o más implantadas. En cuanto al sistema de gestión, pues ¿qué tiene que conocer un auditor? Esto normalmente se da en cualquier curso de auditores. Unos principios, unos procedimientos y unas técnicas de auditoría fundamentales. Explica muy bien cuáles son los programas de auditoría, la realización de las mismas, ¿de acuerdo? Cuáles son los documentos de un sistema de gestión más habituales que nos podemos encontrar, ¿vale? Para que los conozcamos, sepamos cómo se realizan, sepamos cuáles son las cosas mínimas que deben tener, etcétera, etcétera. Tenemos que también conocer cuáles son las situaciones organizacionales que existen en el lugar donde estemos auditando, de diferente tipo, grandes empresas, pequeñas empresas, qué sectores se usan más, qué sectores son los más bollantes, los sectores que son más complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, y muy importante, cuáles son la legislación, reglamento y los requisitos aplicables a la disciplina que vamos a auditar. Por lo tanto, fijaros, en el 723, en conocimiento de habilidades, tenemos que tener esto en cuenta si queremos ser auditores. Si aparte de ser auditores, queremos ser auditores jefe o líderes de equipos auditores, es decir, cuando a una auditoría no solamente va un auditor, sino que van 3 o 4, siempre hay que designar, o 2, me da igual, siempre hay que designar un auditor líder, auditor jefe, que es el interlocutor de los auditores. Normalmente, cuando uno empieza siendo auditor, llega un momento en el cual también tiene esa necesidad, esas ganas de pegar ese salto y ser auditor líder, ¿no? Siempre es bueno y te complementa y te desarrolla como profesional. Entonces, si queremos ser auditores líderes, aparte de lo anterior, tenemos que ser capaces de planificar las auditorías, hacer un uso eficaz de los recursos, representar al equipo auditor en las comunicaciones con el cliente, organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor, proporcionar dirección y orientación a los auditores, información, observadores, conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de auditoría y preparar y completar el informe de auditoría. Por lo tanto, un auditor líder tiene que ser esa persona que sea capaz de organizar los recursos de la auditoría, tanto humanos como técnicos. Muy bien, ya hemos visto la parte de auditores, ya sea como auditor general o auditor jefe. Vamos a ver cuáles son las técnicas generales que debe tener aquellos que quieran trabajar en calidad. Por supuesto, en calidad, si queremos trabajar en calidad, debemos conocer bien la norma ISO 9001, los otros modelos de gestión, como puede ser, por ejemplo, FQM u otros que pueda haber, la terminología de calidad, principios, su aplicación, herramientas que existen en el mundo de la calidad, Six Sigma u otros, procesos y productos, incluyendo servicios, terminología, estadística, características técnicas de procesos, productos, satisfacción de cliente, ¿vale? Cosas que están muy intrínsecas y muy relacionadas con la calidad, ¿de acuerdo? Hay cursos también de todo tipo para poder profundizar en esto. En cuanto a medio ambiente, pues algo muy parecido. Tenemos que ser también capaces de conocer la terminología ambiental, la ISO 14001, otros modelos como EMAS, principios, herramientas, ¿vale?
lo que son las metodologías de evaluación de aspectos, de impacto, de análisis de contexto, de análisis de los riesgos, ciclo de vida, emergencias, en fin, mucha información. Luego también tenemos que ser capaces de conocer el mundo en el que nos movemos desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología ambiental, que va cambiando constantemente, ¿eh? ¿Qué metodologías hay para prevenir la contaminación, para mitigarla, tanto en el aire como en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera? Y luego aspectos técnicos y ambientales de las operaciones, terminología del sector, aspectos, impactos, métodos para evaluarlos, tecnologías para la prevención de la contaminación, etcétera. Como veis, la calidad tiene sus cosas, medio ambiente tiene las suyas y ahora entramos en prevención. Pues medio ambiente también tiene su terminología, tiene sus principios, sus relaciones de riesgo, sus aspectos relacionados con lo diré, la relación con la representación de los trabajadores, las relaciones de riesgo, la relación de planes de emergencia y aspectos relacionados con las operaciones también que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, si queremos determinar o conocer cuáles son los conocimientos y habilidades de los auditores, tenemos que tener primero la parte de auditor, la parte de auditor líder y luego la parte específica de cada una de las componentes que vamos a auditar, ¿vale? Como en este caso he supuesto la de calidad, medio ambiente y prevención, ¿vale? Perfecto. Pues vamos a continuar con la competencia del auditor, que ya lo he dicho más o menos antes. Tenemos que tener una educación formal, una experiencia, tenemos que tener un programa de formación que cubra los conocimientos del auditor, tenemos que tener una experiencia, ¿de acuerdo? Mínima y luego una experiencia también como observadores. Fijaros, ese es un ejemplo de una empresa en la cual pues, se exige, se determina, mejor dicho, cuáles son los requisitos que se deben tener para ser auditor en la primera columna. En la segunda, en cuanto a auditor de 2 disciplinas, calidad, medio ambiente, y tercero, si aparte de auditor de una disciplina, aparte de auditor de 2 disciplinas, también queremos ser auditores líderes. Y aquí lo que os he comentado antes relacionada con la competencia, la educación, la experiencia laboral total, la experiencia laboral específica en alguna de las componentes, la formación como auditor y la experiencia en auditorías. Y aquí, pues esta organización ha decidido que para ser auditor en la empresa tienes que tener la educación secundaria. ¿Vale? No quieren subir más a otros niveles, universitarios o maestrías, sino se quedan ahí. La laboral, pues 5 años, ¿de acuerdo? Insisto, son requisitos que se tienen que determinar y que cada una organización lo puede poner de una manera. Una experiencia laboral en el campo de la disciplina que vaya a auditar, de al menos 2 de los 5 años, que hemos puesto como requisito para ser auditor, 5 años, pues de esos 5, 2 que sean trabajando en aspectos relacionados con la calidad, el medio ambiente o la prevención. Luego, específicos de formación como auditor, un curso de 5 días, o me da igual, de 40 horas, presencial, online, que se decida, de formación de auditoría. Y luego, insisto, una experiencia como observador de 4 auditorías, 20 días de auditor, ¿de acuerdo? Para poder ser ya competente y poder ser auditor. Si queremos ser auditores de 2 disciplinas, pues aparte de la que ya traes de una de ellas, en la segunda tienes que tener 2 años de experiencia y la formación de 24 horas y asistir a 3 auditorías. Y si además quieres ser auditor líder, jefe en esa organización, ya sea una certificadora o ya sea una empresa, una organización empresarial, pues se le pide también que tenga 3 auditorías que hayan asistido como observador de auditor líder. ¿De acuerdo? Ejemplo claro y conciso de cuáles son la determinación de la competencia de los auditores. Vamos a ir ya terminando para deciros que tenemos que tener criterios para evaluar a los auditores y que el desarrollo profesional continuo es muy importante. Ya lo he comentado antes, el desarrollo profesional continuo de los auditores es muy necesario y fundamental para mejorar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestros atributos personales, no solamente la parte técnica de nuevas normas, nuevas versiones, nueva legislación, ¿vale? Que es importante, sino también la forma de comportarnos, de manejarnos, de detectar cuáles son aquellos puntos que los podemos mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Para evaluar un auditor, pues hay diferentes herramientas, ¿de acuerdo? La norma nos pone este cuadrito, ¿vale? Pero puede haber otras más, ¿de acuerdo? Estos son unos ejemplos. En primer lugar, para evaluar un auditor, tenemos que revisar los registros, es decir, todos aquellos registros de formación, de educación, de experiencia que hayan tenido en otras auditorías, requisitos de títulos universitarios, si los que se requieren, de títulos de cursos que hayamos realizado auditorías, ¿vale? Es una forma de evaluar, pues si lo tienes, perfecto. Otra opción también es mediante encuestas, cuestionarios, referencias que te puedan dar de otras organizaciones que han trabajado, ¿vale?
quejas, si las hubiera, evaluaciones de desempeño que han tenido, ¿de acuerdo? A la hora de elegir un auditor, pues toda esta información positiva o negativa que te puedan dar otras organizaciones que haya auditado a esa persona o otros compañeros con los que ha trabajado, etcétera, pues siempre son bienvenidas. Por supuesto, siempre se puede hacer una entrevista personal o telefónica con el auditor para conocerle mejor, ¿vale? Y también una forma de evaluarle. Luego, otro clásico de los clásicos es la mera observación. Un observador puede estar presente en la auditoría y ver todo aquello que se desarrolle para testificar, para evaluar el desempeño, para ver en qué cosas se puede mejorar. Insisto, no con el ánimo de fiscalizar, sino el ánimo simplemente de mejorar tus destrezas como auditor. Luego, por supuesto, siempre hay posibilidad de hacer exámenes, en la medida posible, evaluaciones orales, escritos, psicotécnicos, de todo tipo. Y luego siempre hay la posibilidad de que después de la auditoría pues se revise el informe de auditoría, se comente con los clientes, con los auditados, con tus colegas y ver en qué cosas se pueden mejorar en todos estos aspectos. Por lo tanto, quedaros con la idea muy importante, que es el 7.3 de la norma, de que un auditor siempre tiene que estar mejorando continuamente, es algo que tiene que tener todos los años, mejorar sus destrezas, su comportamiento, la parte técnica, nuevas versiones, nueva legislación, bla, 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 bla. Y luego esos auditores también tienen que ser evaluados de una manera objetiva para ver cómo lo están haciendo y ver en la medida posible que se puede mejorar. ¿Vale? Fenomenal. Bueno, en el apartado 7.6 de la norma te dice que no olvidemos la importancia que tiene, ¿vale? Que los auditores y líderes deben mejorar su competencia de manera continua. Esto puede ser a través de medios como experiencia laboral adicional, formación, estudios particulares, tutorías, asistencia a reuniones, seminarios, conferencias. Es decir, tienes que estar al día de todo lo que ocurre en la componente o componentes que estás auditando. En ese sentido, quería deciros que en España existe una cosa que se llama certificación de registro y certificado de personas CERPER. Esto está liderado por la Asociación Española de la Calidad, ¿de acuerdo? Que forma parte de la Asociación Europea de la Calidad, EOQ, ¿vale? Y lo que hacen es hacer exámenes y cursos para aquellas personas que quieren ser auditores certificados, ¿vale? En materia de prevención de calidad o de medio ambiente. De manera que exista una bolsa de auditores que todos aquellos organizaciones que quieran contratar o trabajar con algún auditor cualificado, pues pueden acceder a este registro para poder hacerlo. ¿Qué consiguen las organizaciones que necesiten un auditor? Pues saben que tienen la garantía de que detrás de este registro hay personas cualificadas y esa garantía te la da la Asociación Española de la Calidad. No sé si en los países donde estáis viviendo si está algo parecido, ¿vale? Yo simplemente lo transmito aquí, os paso el enlace web para que lo veáis, por si alguien está interesado. Estas son las gráficas del incremento de auditores que hay en Europa y en España. Fijaros, desde el comienzo del año 95, pues el crecimiento de auditores certificados ha sido exponencial. Es decir, que ha sido una muy buena idea el crear este registro de auditores certificados que te da una garantía extra de que los auditores que contratas pues, tienen la competencia, el comportamiento, etcétera, adecuado. Muy bien. Son las 9:43. Esto habría terminado. Simplemente suelo dejar algún enlace siempre para aquellos que estos temas les gusten y quieran desarrollar un poco más. Aquí os dejo unos enlaces para aquellos auditores o personas que quieran conocer cuáles son las formas de mejorar la comunicación en materia de auditores. Y yo creo que es algo que siempre añade valor, ser capaces de mejorar nuestra expresión oral, escrita, comunicación no verbal, y por eso aquí os dejo estos enlaces por si alguno quiere conocer algo más. Con esto yo daría muchas gracias, os diría muchas gracias por vuestra atención. Espero que realmente este tema os haya gustado, hayáis aprendido, os encienda las ganas, ¿no? de querer continuar y aprender en estos aspectos. La función de auditores en una organización es muy necesaria, es fundamental, ¿de acuerdo? Y sobre todo es muy satisfactoria en el buen sentido de la palabra cuando ves que las organizaciones mejoran, avanzan, gracias a los inputs, gracias al valor que tú les añades. Así que deciros que nada, que es un placer, ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Aquellos que quieran conocerme un poco más o quieran contactar conmigo para cualquier cosa que necesiten, aquí tenéis mi correo electrónico, yablase@hotmail.com, y también tenéis mi enlace de LinkedIn,
que tengo bastante al día para aquellos que quieran conocerme, insisto, un poco más, o dejar un comentario, algún feedback de qué le ha parecido la sesión de hoy. Encantado de poder leeros. Bien, dicho esto, lo que hago ahora es, si va todo bien, entrar aquí en el chat que se ha creado y voy a empezar a contestar las preguntas en la medida de lo posible. En primer lugar, deciros, joder, que muchas gracias porque estoy viendo un montón de sugerencias, de preguntas, ¿vale? Eso dice mucho del interés que puede haber creado en vosotros. Colombia, saludos, saludos. Buenas tardes, joder, de Italia también, de Perú, de Colombia, Honduras, México, saludos de Perú. Me preguntan de qué maestría o diplomados son. Vale. Esta webinar está enmarcada en las maestrías que damos relacionadas con sistemas de gestión. Las maestrías más conocidas son las que tienen que ver con ingeniería y gestión medioambiental, otro que tiene que ver con el MGI, Máster de Gestión Integrada, el anterior es el MIGA, este es el MGI, Máster de Gestión Integrada, el MCA, Máster de Gestión de la Calidad, el máster de eficiencia energética y luego cursos especializados, ¿de acuerdo?, relacionados con esas temáticas que no llegan a ser maestrías, pero incluyen contenidos de estas maestrías, ¿de acuerdo? A la pregunta que me hacía Mayumi desde Perú. También del máster de Corporate Compliance, también, que tiene mucho éxito, también está metido estos asuntos, creo que es el módulo 8, y también el de recursos humanos, también están metidos los temas del sistema de gestión. Buenas tardes, Yago. Me pregunta Marlene, ¿qué criterios debe tomar un auditor si está frente a una empresa familiar, sabiendo que esta empresa se rehúsa a los cambios tecnológicos que sugiere el auditor dentro de la empresa auditada? Por ejemplo, pasa mucho en las pequeñas empresas familiares en Perú, que sugieren para que los dueños de la empresa familiar cambien su forma de trabajar, ya que alguno de los problemas puede ser la comunicación. Lo digo también para cuando me tocó auditar a una empresa familiar, se rehusaban a entregarme documentos y en algunos casos no contaban con registro de datos contables. Bueno, muy interesante lo que comentas, la verdad es que es uno de los clásicos, ¿no? El rechazo, ¿no? La resistencia al cambio, ¿no?, que te puedes encontrar en las organizaciones. Bueno, a ver, en cuanto a entregar documentos, o sea, si no te entregan documentos, lo que hay que hacer es dejar registro en tu informe de auditoría que no se ha podido auditar esto, esto y esto, porque no se han entregado las evidencias que justifiquen que se cumplen. Y lo dejas por escrito, ¿vale? Para que nadie te pueda decir que no lo has hecho, ¿vale? Eso normalmente no es bueno, ¿eh? Que el auditado no te dé documentos. O te lo da para ver si está bien o te dice que no lo tiene, pero no dártelo no genera buen ambiente. Y en cuanto a que no tengan en cuenta pues, aquellas cosas que puedan mejorar, pues esto lo da el tiempo y lo da el mercado. Es decir, una organización que tenga la ISO 9001 de calidad y que no use la auditoría para mejorar, llegará un momento en el cual los clientes se dan cuenta que no están mejorando, los clientes dejarán de trabajar con ellos, ¿vale? La empresa dejará de ganar dinero y la empresa dejará de ser rentable y la empresa acabará cerrando. Por lo tanto, es un error no tener en cuenta los inputs que te puede dar cualquier auditor. Me pregunta Ivonne, ¿la competencia de auditor la define cada quien? Es decir, ¿cómo establezco 40 horas de formación? Por ejemplo, ¿pueden ser solo 20? Por supuesto, Ivonne. Yo os he puesto un ejemplo, ¿vale?, de cuáles son los criterios que deben tener, ¿vale?, que se deben determinar para ser auditor en una organización. Pero la norma lo que te dice es que sí que tienen que determinarse y concretarse. El cómo, el cuántas horas, el menos horas, el qué título pidas, etcétera, eso es algo que decide cada organización. Me saludan de Argentina también, que no lo había mencionado. Muchas gracias. Me voy en contacto contigo. Muchas gracias. El Salvador también. La verdad es que hay una representación de toda Iberoamérica maravillosa, ¿eh? Enhorabuena. A través del CERPER se certifican los auditores en base a algunos de los conocimientos mencionados anteriormente, como puede ser especializado mediamente, por supuesto. Hay 3 registros de auditores en CERPER, los que son de calidad, los que son de medio ambiente y los que son de prevención. ¿Por qué estos en concreto? Pues creo que lo he comentado antes al principio. La joya de la corona ISO en el mundo, donde más certificados hay, es la ISO 9001, ¿de acuerdo? La segunda es ISO 14001 medio ambiente y la tercera es la ISO 45001 de prevención, ¿vale? Por lo tanto, es ahí donde hay más certificadores. ¿Podríamos tener certificados, un registro de certificadores de auditores de seguridad de la información ISO 27001? Pues a lo mejor sí,
pero no tiene tanta extensión, tanto recorrido, como existen en las normas que os he mencionado anteriormente. En tu pregunta, Lorena, por supuesto que en medio ambiente sí que hay uno de ellos. Me pregunta Wilder cómo debería actuar un auditor frente a los auditados para no ser visto como el malo de la película. Bueno, yo creo que esto lo contesta pues, todo lo que os he dicho antes, ¿no? De código deontológico, de comportamiento que debe tener, la actitud que debe afrontar, ¿vale? Pero cómo tiene que ser, básicamente, es una persona ética, responsable, observadora, profesional, humilde, ese tipo de cosas que os he mencionado antes. Si como auditados nos tardamos en entregar un documento, ¿qué significa para un auditor? Pues desconfianza, ¿vale? Si alguien tarda en darte algo que has pedido, pues eso genera es desconfianza de que eso o no está, o está mal, o no le dejan que lo enseñe, en fin, desconfianza. Muy buena exposición, gracias por tu feedback. Un auditor no debe haber tenido alguna vinculación con la empresa a auditar. Normalmente hay que evitar los vínculos en la medida posible, ¿vale? Para garantizar la imparcialidad. ¿Se gestiona igual las auditorías internas y las externas? Se gestiona exactamente igual. La única diferencia es que en algunos casos las metodologías de trabajo son diferentes, pero el objetivo y la forma de hacer es similar. Los efectos, eso me pregunta Lorena. Víctor me pregunta, ¿los efectos del auditado se perciben en el tiempo? Una buena auditoría logrará la mejora de la empresa, por supuesto, 100% de acuerdo. Dentro de la maestría de gestión de calidad, me pregunta Silvia, y te entrega un certificado previo, examen de auditor interno ISO 45001. ¿Esta es la única certificación que existe para ser auditor? En esta maestría no se entrega ningún certificado, ya eso creo que no, habría que preguntarlo al académico. Gracias, Mayumi. En el momento de realizar la auditoría en una obra de construcción, normalmente he visto que el auditor realiza un tipo de informe preliminar con sus observaciones, en el cual le pide al residente que firme, puede poner otra aclaración más su acción. Normalmente se hace un informe que es el informe de auditoría. Otra cosa es que a lo mejor se escale, bueno, pues de manera preliminar lo que estás encontrando, porque por aquello que se pueda resolver en el momento, se resuelva en el momento, ¿de acuerdo? Pero normalmente es un informe que se tiene que presentar, ¿de acuerdo? Y que, por supuesto, siempre se tiene que enviar en modo borrador para que se pueda, el auditado pueda aclarar o pueda hacer sus comentarios, sus alegaciones, ¿no? Si nos hacen una observación en ese momento, si hubiera posibilidad de corregir, por supuesto. Si hay algo que no se está haciendo correctamente, se corrige en el momento y no hace falta que lo pongamos en el informe ahí corriendo, ¿no? Pensad que en una auditoría siempre van a salir cosas, siempre, siempre. Es imposible que no salgan cosas. Entonces, aquellas cosas que son menores y que se pueden resolver en el momento, pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo importante es que nos centremos en aquellas cosas que son más importantes, más gordas y sobre esas dejemos evidencia de si se cumple o no se cumple. En el caso de llevar una auditoría, es nuestro en ese puesto, no tiene tanta experiencia en ese tema. Si el auditor le pregunta cosas y después... A ver, si un auditor no tiene tanta experiencia y le están preguntando por cosas que él no conoce, pues lo normal es que o bien no cancelar, sino aquellas cosas que no puede manejarse o que no pueda contestar, pues las deje, se la apunte para comentarlo más adelante. Pero cancelar las auditorías normalmente no se hace porque suelen ser procesos costosos que requieren desplazamiento, preparación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cotiza en España a la hora de auditor senior? Esto me lo pregunta ABC. Esto sí quiere que me lo pregunte a mí directamente, pero no creo que sea el momento de contarlo. Gracias por las respuestas. ¿Qué supone para la empresa suspender una auditoría? Pues mucho. No. En 20 años no he visto que se haya suspendido ninguna auditoría. Si alguna, creo que me recuerdo, por alguna huelga o por aspectos climatológicos o por temas muy gordos. Como por ejemplo ahora, incluso al principio, por el tema de COVID, ¿vale? El famoso coronavirus, pues se han pospuesto algunas auditorías, se han cancelado algunas, ¿de acuerdo? Pero al final se acaban haciendo porque son necesarias. Insisto que es un requisito de las normas, ¿vale? La realización de auditorías y hay que realizarlas. Nosotros en nuestra organización, ¿vale? Yo no lo comentaba, trabajo en DHL Express, una multinacional de transporte y logística, pues lo que vamos a hacer es intentar hacer lo menos presencial posible y lo más online posible, ¿de acuerdo? Pero al final las auditorías hay que realizarlas. Me dice Lorena que en el caso de que no sea favorable la auditoría, ¿de acuerdo? Pues nuevamente una auditoría, si no es favorable, ¿vale? Pues lo que hace es emplazar a la organización para que en un breve espacio de tiempo tome las medidas necesarias para que se resuelva. Y si es necesario, se hace una auditoría extraordinaria, Lorena. Vale, pues yo creo que con esto he terminado todas las preguntas. Ha habido suerte, ¿vale? Siendo las 9:54, ¿vale?
Pues nada, solamente me falta agradeceros otra vez de nuevo el interés que me habéis mostrado. La verdad es que me llena que me alegro mucho de leeros y de ver el interés que tiene. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros y divulgar y crear sensibilidad en estos aspectos tan importantes como son los sistemas de gestión y la auditoría de los mismos. Y nada, aquí estoy para lo que necesitéis y lo más importante, cuidaros mucho, preservar la salud y nos vemos en cualquier otro webinar que organice CUP en el corto plazo. Un fuerte abrazo a todos.